Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy estoy lavando, pero había que grabarles contenido, por supuesto. Muy interesante porque quiero conversar sobre adaptación o cambio. ¿Qué necesita Cuba? Ya comenzamos. Y bueno, hay dos cosas que últimamente han dado vueltas en mi cabeza y decidí hacerles un vídeo sobre ello. Los apagones y el 1 de mayo. Recientemente fue el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, y recordé mucho qué tendría que hacer si estuviera en mi país. Y básicamente tendría que despertarme muy temprano, ir a desfilar, marcar una lista de que fui, porque en los trabajos no se ve muy bien que no vaya a ser el 1 de mayo. En Uruguay me llama la atención que lo que nos dijeron en el trabajo fue que evidentemente era un día feriado, no teníamos que trabajar, que descansáramos, nos felicitamos por ser el Día del Trabajador y luego a casa. Y tuve el poder de decidir si quería ir al desfile o no, si quería formar parte o no. Si quería quedarme en casa podía hacerlo y al otro día sé que nadie iba a estar cuestionándolo. Eso no sucede hoy en Cuba. Vi imágenes del 1 de mayo en mi país y me llamó la atención cómo podemos ir a gritar consignas que muchas veces no nos sentimos identificados. Durante muchos años estuve yendo sobre todo para ver a las amistades, a los compañeros, para después salir, comer algo, tomar, pero con la presión de que tenía que ir porque era mi deber. Y es el Día del Trabajador, por lo tanto tendríamos toda la libertad del mundo de decidir si queremos o no estar allí, cómo queremos pasar el día, sin la necesidad de que alguien nos cuestione por ello. Eso hoy no pasa en mi país. Y sigo viendo a niños ir a desfilar cuando no es el Día de los Niños, se lo piden en las escuelas y lo tienen como si fuera un deber. Y no es así, no es el caso. Aquí en Uruguay incluso están haciendo la publicidad para las elecciones de las diferentes intendencias y sentir esa libertad de que puedes tomar la decisión que quieras y que nadie te va a cuestionar por ello es increíble. Es una de las cosas que valoro mucho de este país. Y el 1 de mayo no lo sentí como una obligación de hacer algo. Decidí quedarme en casa, por primera vez tomé esa decisión y me di cuenta que tenía la libertad para hacerlo. Y se sintió muy bien, la verdad. Es muy contradictorio ir a gritar cosas un 1 de mayo en un desfile cuando son cosas que te hacen falta. Es muy contradictorio, así que se sintió bien. Hace unos días, pues en Europa vimos las noticias de las horas que estuvieron sin electricidad y que estaban pues muy mal todos los ciudadanos. Incluso hubo marchas y manifestaciones, ¿no?, en diferentes grupos protestando por el tema o pidiendo que se solucionara. Y estoy pensando en mi país y en los cubanos. Y estoy pensando en que hasta 3 días han estado sin electricidad. Porque necesitan las termoeléctricas reparación, porque necesitan mantenimiento, porque no hay combustible, por muchos motivos. Pero es triste que le digas a un niño que no tienes leche porque se echó a perder porque no había electricidad. Es triste que el niño no pueda ver el televisor. Es triste que lo poco que se consiga de comer no pueda conservarse por la falta de electricidad. Pasan muchas cosas y la verdad que son lamentables. Y yo me pregunto, ¿necesitamos adaptarnos a cosas como esas o necesitamos cambio? Es complicado tomar esa decisión, pero yo creo que un país que tiene mucha más población que Uruguay debería ser capaz de mantener cosas que Uruguay mantiene muy bien. Y entonces cuando tú vives en otro país y tienes otra experiencia, te das cuenta de que muchas cosas fallan en el tuyo. Y te empiezas a cuestionar por qué durante tanto tiempo esas cosas no las viste, o esas cosas no las percibiste de la misma forma, o no fuiste capaz de emitir un criterio objetivo sobre el tema, como es mi caso. Yo soy profesora de historia y toda mi vida estuve educada en función de aceptar o de mantener algunos principios o algunas ideas que cuando hoy las valoro o las pienso de verdad y las razono, digo, son ilógicas, porque el ser humano tiene derecho a que se le aseguren las necesidades básicas. Pero en mi país hoy no está pasando eso. Y ver al pueblo sufrir y al mismo tiempo no cuestionarse si se tiene que adaptar o tiene que cambiar cosas es un poco como frustrante.
pero espero que las cosas mejoren en Cuba y que no nos adaptemos a cosas como estas, no solo en Cuba, sino en ningún país del mundo, y que siempre que sucedan cosas que no nos hagan bien, pidamos cambio, porque es lo más razonable. El canal se llama Disfrutemos el Proceso, por lo tanto forma parte también hablar de las cosas que pasan en Uruguay o en Cuba. Tenemos la libertad para ello, no es nada de política, pero sí es una situación que está pasando en mi país y que por lo tanto quería hablar sobre estas cuestiones que a veces uno se pone a pensar. Muchas gracias por estar, por escuchar. Tengo que terminar de tender la ropa, así que nos vemos la próxima semana. Recuerda compartir, dar me gusta, comentar, pídeme el tema que quieras, con el que te sientas identificado, que quieras que platiquemos, y vamos a seguir creciendo. Casi llegamos a los 500. Cuando seamos una comunidad más grande haremos directos, así que muchísimas gracias por estar, se les quiere mucho y que tengan una linda semana. Hasta entonces.